Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Estamos por cumplir casi los primeros 6 meses del año y queremos hacer un corte de caja sobre las principales tendencias que hemos observado en América Latina y en Centroamérica en estos primeros 6 meses del año. Para ello vamos a tener una discusión de casa con Edgar Ortiz, director del área jurídica de Fundación Libertad y Desarrollo, Alejandra Martínez, directora de estudios latinoamericanos también de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Luis Miguel Reyes, director del área social. Edgar, quisiera iniciar contigo. En los últimos años, América Latina ha experimentado bastante inestabilidad y conflictividad política, social. ¿Cómo han sido estos primeros 6 meses del año comparado con los años anteriores? ¿Se mantienen las mismas tendencias? Sí, yo creo que hay algunos eventos que podríamos destacar para la conversación que me parece que han marcado el 2023. Primero, Brasil. En enero, recordemos el espectáculo que dan los seguidores de Bolsonaro tratando de imitar lo sucedido en el 6 de enero de 2021 en los Estados Unidos, tratando de negar el resultado electoral. Creo que eso, digamos, inauguró, yo diría, la serie de eventos políticos relevantes en la región en este 2023 y marcó un poquito la agenda de lo que son los primeros meses del gobierno de Lula. Y luego, pues, hemos tenido en Ecuador también un ambiente de muchísima tensión que ha terminado con la disolución del Congreso, constitucional y legalmente, por supuesto, pero al fin y al cabo la disolución del Congreso y la convocatoria prematura a elecciones que ha llamado Guillermo Lasso después de una tensión, una crisis muy fuerte que vivió con una asamblea legislativa en la que él no tenía mayoría, en la que estaba rodeado del correísmo, de Pachacuti, que es otro partido, digamos, de izquierda indigenista, y en la cual pues le costó muchísimo formar gobierno. Creo que ahí se vieron los focos de tensión. Y luego, en los últimos días hemos tenido una crisis en el seno del gobierno de Gustavo Petro por, digamos, escándalos a partir de los audios de su embajador en Caracas, Armando Benedetti. Sí, digamos que esa ha sido como la tónica de los eventos más importantes. Y por otro lado, para comentarlo después, pues digamos, hemos tenido eventos electorales un poco más estables en Paraguay, lo mismo en Guatemala, y veremos también pues un evento electoral en Argentina a fin de año que podría ser interesante, pero que digamos no está tan en el marco de la inestabilidad, pero sí del cambio de aires en el gobierno seguramente. Aunque Edgar, no hemos visto las manifestaciones masivas que se vieron en otros años. ¿Por qué crees que no hemos visto esas manifestaciones, incluso hasta violentas, en algunos países? Bueno, esa es una interesante pregunta. Yo creo que porque no hemos visto tal vez algún detonante, ¿no? Que haya, digamos, promovido esa movilización. Por ejemplo, en Ecuador en su momento fue el aumento del precio de la gasolina. En Colombia tuvo que ver con una reforma tributaria. Es decir, había, por una parte, yo creo, elementos concretos que desataban protestas y, en segundo lugar, porque hemos visto un cambio de ciclo electoral. Son presidentes nuevos, recién estrenados, que, ojo, en los próximos meses van a vivir probablemente esos elementos de tensión que has mencionado. Alejandra, la región ha experimentado un retroceso democrático importante y marcado en la última década. ¿Esa tendencia se ha mantenido en lo que va del 2023 o crees que ha habido alguna mejora institucional? Sí, es una pregunta compleja porque, como decía Edgar, venimos saliendo de un superciclo electoral que empezó en 2021. Entonces, si entendemos democracia como un cambio pacífico del poder por elecciones, pues, digamos, la mayoría de la región ha tenido eventos electorales, a excepción de estos tres regímenes autoritarios que son Venezuela, Cuba y Nicaragua. El resto ha celebrado elecciones con normalidad. El problema es si entendemos democracia como ejercicio del poder o como desempeño institucional, ahí es donde vienen todas las falencias que estamos viendo. Principalmente por dos problemas que yo he venido identificando, he venido haciéndole seguimiento. Uno es la alta fragmentación del voto, la alta fragmentación electoral, que hace que efectivamente los presidentes llegan al poder ejecutivo sin ningún tipo de apoyo en el legislativo. Y aparte de esta fragmentación del voto, tenemos el problema del lawfare o de la judicialización de la política
que hace prácticamente que estos países sean ingobernables. Luis Miguel, hablemos un poco de Centroamérica. En el caso de El Salvador concreto, Bukele ha gozado de bastante popularidad. ¿Cuál ha sido el desempeño de ese presidente en los primeros 6 meses de este año? ¿Sigue gozando esa popularidad? Y en todo caso, ¿por qué? Sí, Bukele mantiene su popularidad. De hecho, las últimas mediciones de Sid Gallup hablan de que está arriba del 90% de aceptación, ¿verdad? Lo cual lo pone a la cabeza de América Latina. Ese es el presidente más popular de América Latina por mucho, ¿verdad? Superando a los otros. Y se mantiene así durante este tiempo que ha estado su gobierno, lo cual es bastante impresionante, ¿verdad? De ver, digamos, el bajo nivel de popularidad que tienen el resto de gobernantes en América Latina y los problemas que enfrentan para gobernar sus países. El tema con Bukele es que primero, digamos, tiene una política de entregarle ciertos resultados a la población. El tema de seguridad es el principal, ¿verdad? Con el agresivo combate a las maras, la construcción de la supercárcel, ¿verdad? En donde pues hay muchos cuestionamientos sobre derechos humanos de las personas que están ahí recluidas. Y luego pues sí hay una clara tendencia a la concentración del poder. La última movida fue esta agresiva reducción de municipios y de diputados que hizo el Congreso, que está obviamente controlado por el partido oficial, el cual lo que dicen muchos analistas es que es una movida clara para poder concentrar aún más poder, lo cual lo va a poner a él en una posición de muchísima más ventaja de cara a un proceso electoral que se viene, en donde ya se entiende que él va a ser el candidato, a pesar de que había una prohibición de que se pudiera reelegir, pero esto yo creo que ya está quedando atrás y el poder de Bukele solo se está consolidando cada vez más. Edgar, pasando a un país cercano, Honduras. En esta semana la presidenta de Honduras visitó China y tuvo una reunión pues, con el presidente de ese país y ambos estrecharon lazos. ¿Cómo se puede interpretar esta visita de la presidenta de Honduras a China? ¿Qué significa o qué implicaciones tiene para Centroamérica? Bueno, significan varias cosas. Yo creo que la primera es que asumió un gobierno con un claro signo a la izquierda, digamos, con un Mel Zelaya que está detrás del poder, claramente, ¿no? Que además en esa política exterior, en esa lógica, ese espíritu anti-yanqui, digamos, pues ha decidido dar un giro hacia China, abandonando Taiwán. Lo segundo es que a Taiwán, como decía el propio canciller, el embajador de Taiwán en Honduras, prácticamente se le extorsionó, ¿no? Él dijo, Joseph Wu, dijo públicamente que el canciller Reina le había pedido $2.500 millones como donación para, no explícitamente para quedarse con ellos, pero como un favor. Y a los meses se anuncia el cambio hacia China. Entonces creo que ahí viene también un poco el rol de China. China es como decía Don Corleone en El Padrino, ¿no? Voy a hacerles una oferta que no pueden rechazar. China hace muchos ofrecimientos, sobre todo en el marco de la iniciativa de la Franja y la Ruta, ¿no? Ofrece proyectos de infraestructura. Y entonces Honduras, en esa lógica transaccional, dice, me voy con China, que además no hace preguntas incómodas, ¿no? Si hay democracia o no hay democracia, si se violan derechos humanos o no. Entonces, eso obviamente lo vuelve una opción muy atractiva. Pero ojo con una cosa relacionada con tu pregunta, ¿no? Porque tú preguntabas qué implica para Centroamérica. Yo diría qué implica en general para la región y para Estados Unidos, porque una cosa que es importante recordar es que cuando China entra a un país, bueno, vienen proyectos de infraestructura, pero acompañado con eso viene espionaje, vienen operaciones militares, infiltración. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a tener a China, o los americanos sobre todo, que son quienes están en esta nueva guerra fría con China, van a tener otro satélite chino cada vez más cerca de sus fronteras, y eso es alarmante, ¿no? Alejandra, y lo que vemos es que en Nicaragua se tiene una visita del presidente de Irán a ese país. ¿Qué implicaciones puede tener para Nicaragua esa visita? Porque, pues ya lo decía Edgar, ¿no? China quiere establecer
ciertas relaciones con Honduras y que sea pues una punta de playa para tener influencia en el resto de la región. En el caso de Irán, estaremos viendo lo mismo con Nicaragua y qué pueda implicar para el régimen de Ortega en el largo plazo. Sí, totalmente. Es muy preocupante para la región y principalmente desde el punto de vista de Estados Unidos, de la seguridad de Estados Unidos, esta visita del presidente Raisi a Irán, que es parte de una gira que está haciendo en América Latina en sus 3 enclaves principales autoritarios, que son Venezuela, Nicaragua y luego va para Cuba, ¿no? Efectivamente, como dice Edgar, lo que pretende es poner una cabeza de playa, eh, digamos, que defienda sus intereses y molestar a los Estados Unidos. Preocupa sobre todo que Ortega dice en el discurso que la revolución sandinista y la revolución iraní son revoluciones hermanas. Lo dice de un país que no tiene respeto por los derechos humanos, que el año pasado tuvo unas protestas terribles, que digamos, no, las mujeres no tienen ningún tipo de derecho en ese país. Y lo más preocupante es que dicen que van a estrechar lazos políticos, económicos y culturales. ¿Políticos en qué sentido? Si Irán es una teocracia islámica y se supone se supone, ¿no? Al menos formalmente, nominalmente Nicaragua es un sistema republicano. ¿Económicos de qué? Si ya Irán, digamos, recibe café, etcétera, los productos que pudiera obtener de Nicaragua, ya los tiene de sus países vecinos que son mucho más cercanos. Culturales mucho menos, o sea, estamos hablando de una nación que profesa, digamos, un credo islámico radical. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Es una afrenta a Estados Unidos para decir, bueno, esta es mi condición para que me levantes las sanciones. En el caso de Venezuela es también parecido. O sea, mientras Estados Unidos no le levante las sanciones que tiene por violación a los derechos humanos, etcétera, ellos se van a seguir juntando con los chicos malos de la cuadra. Luis Miguel, cuando uno ve ya todo el panorama, ¿cuál podría ser las acciones que podría tomar Estados Unidos para tratar de contrarrestar esta influencia de China, Irán, pero también hay que decirlo, de Rusia, y que podría de alguna forma significar un retroceso institucional significativo para América Latina? ¿Cuál crees que debería ser la estrategia de Estados Unidos? Porque pareciera que la estrategia de emitir sanciones, de emitir comunicados, pues no está funcionando. Sí, Estados Unidos no la tiene fácil, ¿verdad? Porque lo que ha hecho un poco en los últimos años con los países centroamericanos particularmente es aplicar una política dura, digamos, de sanciones y señalamientos hacia funcionarios públicos particularmente y otros actores que están involucrados en temas relacionados a la corrupción o crimen organizado. Y eso lo ha puesto en un papel antagónico con las élites políticas de estos países y que en parte, digamos, eso provoca esos giros que se dan hacia crear relaciones con China y con, digamos, el otro eje de poder que hay en el mundo, ¿verdad? Es el caso clarísimo de Bukele que hablábamos antes, ¿verdad? Bukele al verse, digamos, en cierta forma rechazado por Estados Unidos por sus prácticas antidemocráticas, pues da ese giro del país, de un país tan pequeño como El Salvador, ¿verdad? Y se atreve a lanzar mensajes fuertes contra Estados Unidos. Entonces, la política no es fácil porque Estados Unidos tiene en cierta forma que mantener cierta línea de respeto a los derechos humanos, a la democracia, digamos, que ha sido el mensaje que han tenido en todos estos años. Entonces, es difícil mantener esa línea cuando lo que estás viendo en estos países es un deterioro de la democracia y cada vez más grupos políticos que quieren controlar
el país completo, ¿verdad? Limitando a la prensa, limitando derechos humanos, libertades. Entonces, no es complejo. Yo no me atrevería a decir cuál es el camino que deben seguir, pero claramente el que, como vos decías, el que han seguido hasta ahorita, pues no ha tenido los resultados que hemos visto. Así que seguramente tendrán que a lo mejor girar hacia temas comerciales, temas de ayuda, y ver si por esa vía pueden endulzar un poco el oído de las élites políticas de esos países. Me queda ya solamente un minuto. Quisiera preguntarle a los tres, empezando contigo, Edgar, este deterioro de la democracia en América Latina y en Centroamérica pareciera una tendencia prácticamente imparable. Pareciera que Estados Unidos puede hacer muy poco con eso y que la solución va a venir más desde los mismos países. ¿Coincides con este análisis o crees que Estados Unidos puede hacer algo más? Porque honestamente pareciera que China, pues como ya lo decían ustedes, ha decidido sacar la billetera y comprar básicamente la voluntad de muchas de las élites políticas latinoamericanas. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el rol de Estados Unidos no debería ser, no puede ni debe ser mayor. Creo que es un problema interno de nuestros países. Por supuesto que como promotor de la democracia y los derechos humanos, creo que hay ciertas cosas que hay que tener en orden. Hay sanciones, por ejemplo, impuestas a Venezuela por violación de derechos humanos y a otros países que creo que obviamente son contestes con el modelo internacional que tenemos hoy. Pero aunque además, pareciera que no están funcionando mucho. Claro, digamos, al margen de los limitados alcances de estas sanciones, no hay más que se pueda hacer. Depende mucho más de lo interno. Lo que sí hay que atajar con más, asertividad es la intervención china en la región. Eso está claro, pero aún así no es tan fácil. Yo creo que el retroceso democrático tiene muchas vertientes. A mí me preocupa que en los foros internacionales no es posible que Gabriel Boric sea la voz más contundente contra la dictadura nicaragüense. O sea, también creo que hay, falta de liderazgo desde muchos líderes regionales en defender esos principios democráticos. Me parece que también ahí hay una deuda pendiente desde nuestros gobiernos regionales. Hay que ser más contundentes. En Centroamérica también. Nicaragua ha hecho lo que quiere y el sistema de integración centroamericana hace mutis. Entonces, creo que hay una crisis generalizada. No solamente hay que ver a Estados Unidos, hay que ver a nuestros ojos y a nuestras instancias regionales de integración que nos están fallando. Alejandra, en 15 segundos, tus conclusiones. Sí, lo otro interesante es que hay que ver, hoy se anunció que el día domingo se van a reunir Anthony Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, con el canciller de China, Xi Gang, y al parecer sostuvieron una llamada telefónica en la que ambos acordaron que a ninguno de los dos países les conviene entrar digamos, en un conflicto ni de orden económico, mucho menos de orden político, etc. Entonces, esta visita para mí es clave porque China le va a poner sus puntos a Estados Unidos, sobre todo tema de Taiwán, etc. Y Estados Unidos, me imagino, debería en este caso llevar sus intereses, si le interesa su vecindario, sus vecinos latinoamericanos, le interesa, que China detenga sus intereses en la región. Luis Miguel, 10 segundos. Sí, vamos a un mundo bien complicado. Las democracias se deterioran. América Latina confía cada vez más en las democracias y más bien apuesta por líderes fuertes que le ofrecen algunos resultados. Esto se debe en parte también al abandono de las instituciones del Estado, la situación económica que se ha empeorado en los últimos años con la inflación, la pandemia. Y creo que eso es un caldo de cultivo complicado para la política. Así que creo que veremos muchos conflictos en los próximos años. Bueno, se nos terminó el tiempo, pero muchísimas gracias por su análisis. Y ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.